Hola a todos y a todas. Soy Federico Aguirre de la Facultad de Teología y hoy día me acompaña para conversar Camilo Barrio Nuevo, colega también de la facultad, que acaba de presentar un libro titulado Una iglesia devorada por su propia sombra. Y hoy día queremos conversar con él sobre su libro y de manera también más amplia sobre la crisis que estamos viviendo como iglesia a causa de los abusos sexuales, de conciencia. Eh, Creo que es importante destacar que Camilo, además de trabajar, digamos, como académico de la facultad, es psicólogo y ejerce como psicólogo clínico y según lo que he sabido también, justamente se dedica a trabajar con víctimas de abuso. Entonces creo que su enfoque, digamos, es multidisciplinar y en ese sentido es muy rico. Así que muchas gracias, Camilo, bienvenido. Súper, encantado Federico, un gusto estar acá en esta tarde junto a ti, en esta conversa. Bueno, mira, Camilo, te propongo lo siguiente, podemos empezar hablando de tu libro, que como te comentaba antes, yo todavía no he tenido la oportunidad de leer, pero pude estar en la presentación que hicieron desde la Universidad Alberto Hurtado, y también pude ver alguna parte de la introducción. Entonces, quizás podrías partir tú contándonos cómo llegaste a escribir este libro y de dónde sale, ¿no? Sí, claro, claro, partamos por ahí. Sí, mira, este es un libro que recoge fundamentalmente parte de mi experiencia como psicólogo clínico, trabajando con personas que habían sufrido dinámicas abusivas en el contexto de su vida religiosa, o como laicos y laicas también, como agentes pastorales, consagrados, consagradas, estudiantes, seminaristas, etcétera, ¿no? Como yo, parte de mis pacientes son gente que tiene una activa participación en el mundo de la iglesia. Y también yo venía ya hace unos buenos años acompañando algunas comunidades que estaban lidiando con el problema de los abusos en su interior, haciendo como asesorías, como una especie de consultor externo. Y mi pega como docente, ¿no? Como esas distintas vertientes se fueron como acumulando durante algunos años y más allá del rol como terapéutico en la línea como de la prevención, etcétera, a mí empieza a aparecer como la necesidad de tratar de decir algo y de articular no solo como una reparación o como facilitar ese tipo de procesos, sino también una comprensión del fenómeno, ¿no? Entonces la pregunta que empieza a darme vuelta, bueno, ¿por qué pasa esto en la iglesia? ¿Y por qué ha sucedido con el nivel de, vamos a decir, de impacto y de intensidad que las situaciones o las dinámicas abusivas al interior de la iglesia hemos sabido los últimos, sobre todo los últimos 30 años, porque ha sido un fenómeno tan generalizado, ¿no? ¿Cómo es que se entiende esto? En una institución, además, que aspira justamente a crear dinámicas que son el opuesto, ¿no? Una institución que está llamada a traer luz y vamos a decir, y solidaridad y un discurso centrado en el amor entre los seres humanos, como es que termina paradójicamente actuando su contrario, ¿no? Que es como las dinámicas más sombrías y más terribles que pueden aparecer en los seres humanos, que implica la explotación, no la dominación y con el nivel de daño que conocemos. Entonces, yo, la primera vez que me siento como decir, como, a ver, ya, ok, pensemos sobre esto, ¿no? Empiezo como a tirar unas ideas, ¿no? Empiezo a masticarlo, luego en una columna, ¿no? Que se publica en El Mostrador en el año, a comienzo del 2018, y era solamente cosas que yo estaba viendo, ¿no? Y pongo tres, cuatro tesis en la columna y a mi sorpresa eso tiene cierto como buena acogida, recibo como varios feedback, varias retroalimentación y un par de meses después eh, de la revista Mensaje me invitan, ¿no? A poder desarrollar con un poco más de espacio como esas ideas incipientes que yo había hecho. Y cuando yo ya hago esa columna, yo digo que muy picado como por no poder como desarrollar las ideas que yo ya tenía un poco más masticadas ahí y tomo la decisión, digo, bueno, yo tengo que escribir sobre esto, ¿no? Eh, y ahí pasa de que lo que primero pensaba hacer un ensayo cortito, ¿no? Así como muy, ampliar un poquitito un ensayo
informado, etcétera, pero como un ensayo solamente, ¿no? Como breve y también para todo público. Eh, y ahí como que abro la compuerta y digo, "Ah, voy a empezar como a estudiar un poco más sistemáticamente qué es lo que se ha dicho, ¿no? Y empiezo a relacionarme con los principales informes internacionales que se han hecho dentro y fuera de la iglesia para poder entender el fenómeno y con toda la literatura, que es un montón, que yo no conocía. Y eso cambia y va mutando, y una de las cosas que yo encuentro como interesante es que estas experiencias previas que yo tenía van dialogando, y muchas de ellas, no todas por supuesto, van a ser, eh, sí, como dialogantes, valga la redundancia, con lo que se había dicho y lo que se había investigado a nivel internacional, ¿no? Y así surge la idea de hacer el libro. Una pregunta Sí. sobre esa literatura que tú dices que es abundante, ¿no? Imagino que son principalmente informes, donde lo que se hace es recoger, digamos, cuantitativamente, ¿no? Y en alguna medida como que le falta un relato a esos datos, ¿no? Le falta como un marco hermenéutico un poquito más complejo. O sea, sin duda que es el primer paso y es súper necesario, pero te encontraste en esa búsqueda, digamos, con otros documentos donde ya se empieza a elaborar como un relato de la crisis o una narrativa, como tú mismo nos has referido en otras ocasiones. Sí, lo hay, yo creo, ¿no? Yo lo encontré también, ¿no? Hay efectivamente como informes que tienen una naturaleza como parte un poco más de descripción del fenómeno, pero hay muchos libros eh, y algunos informes también que tienen una naturaleza bien como de tratar de dar una panorámica un poco más en 360 grados respecto al fenómeno, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, de los más conocidos, ¿no? El reporte de la Royal Commission, ¿no? Como eh, este amplio y sistemático y profundo estudio, ¿no? Hecho por un montón como académicos de distinta índole, eh, para entender el abuso sexual en general en Australia, ¿no? Como si hicieran un gran informe de cómo es la infancia vulnerada en Chile, cosa que se está pidiendo hace muchos años también y que todavía no hay muchos ecos a nivel gubernamental y como nadie toma la posta de eso. Y uno de los focos de la claro, de la Real Comisión, perdón, australiana, de la Comisión Real, es, bueno, la Iglesia, ¿no? Y hace además un desglose, no solo como de datos, sino también de perspectivas de psicólogo, de lecturas desde la eclesiología, se mete en cómo la teología también tiene un lugar en la posible realización o en el posible como universo simbólico que puede facilitar dinámicas abusivas, etcétera. Entonces hay una variedad de aproximaciones que efectivamente hacen que sea muy interesante su estudio. Y hay libros también, como uno parecido que sacamos el año pasado, entre varios profesionales y académicos, que lo editó Carolina del Río, ¿no? El libro Vergüenza, que también intenta hacer un poco Sí. eso. Y como ese tipo de libro hay muchos, ¿no? Lo interesante, y lo que también yo dije, bueno, acá hay algo que aportar, es que literatura en español casi no existe, ¿no? Es muy poquita, ¿no? Entonces, Ya. en el mundo inglés hay mucho como camino recorrido, y yo creía también que, bueno, una contribución de este trabajo del de Vergüenza, el libro Vergüenza, el del año pasado, y ahora el que yo estoy poniendo, tiene que ver con traer algo de ese material y traducirlo también como para público hispanohablante. ¿Sabes por qué te preguntaba? Y recuerdo de la presentación que hiciste en la Universidad Alberto Hurtado, y dijiste, bueno, que un tema de fondo que te motivó también a trabajar sobre esto siempre te ha llamado la atención el problema del mal, ¿no? Y recuerdo que comentabas que Jung decía que no hay imaginación suficiente para el mal, ¿no? Y, y se me hace muy interesante, digamos, también pensar cómo el arte, y en ese sentido, ciertos relatos, no en un sentido cerrado el arte, ¿no? Sino pensar que hay otras formas de transmitir el conocimiento, donde entra también la sensibilidad, y en el fondo, como la clara conciencia de que esto nunca va a poder ser realmente dimensionado ni descrito. Entonces,
creo que, por eso te preguntaba si tú has encontrado en tu investigación como ese tipo de documentos que lo que hacen es situarte casi que en un dilema para que tú puedas, de manera personal, introducirte en una reflexión, ¿no? Introducirte en un dilema y poder tener más herramientas y no quedar perplejo, ¿no? Por eso te preguntaba, porque creo que, no sé si tú estarás de acuerdo, pero en el fondo que es un tema tan inconcebible que a veces las palabras y los conceptos no alcanzan. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Me parece súper como interesante la manera como lo está formulando, ¿no? Eh, claro, una de las cosas ahí que dijimos en la presentación, ¿no? Que el problema del mal como experiencia humana, ¿no? Concreta, psíquica, espiritual, ¿no? En sus distintos niveles, una de las cosas es que dificulta la capacidad de reflexión, ¿no? Nos pasma, ¿no? Cuando nos enfrentamos, no sé, a Auschwitz, ¿no? Que fue un problema importante, ¿no? Como en el mundo teológico, por ejemplo, ¿no? Cómo hablar de Dios después de Auschwitz, ¿no? Como que quedamos cortos de relatos, ¿no? Quedamos cortos de palabras también. ¿Cómo se hace eso? ¿No? ¿Cómo se le nombra, cómo se le señala, etcétera, ¿no? Y en general, claro, desde una perspectiva de la psicología profunda, ¿no? Es una concepción que ha ido madurando con el tiempo que habla de que para hablar de temas del alma humana, justamente a veces el lenguaje que más nos interpela, que nos mueve, que nos emociona, que nos puede transformar, es un lenguaje que es más mitopoético, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tiene una estructura como de relato, tú hablaste del arte, ¿no? Como que es un lenguaje que evoca, que abre y que no se cierra, ¿no? No es un lenguaje de manual, ¿no? Ni científico y a lo mejor ni teológico tradicional, como más dogmático, si se quiere, ¿no? Eh, Sino es un lenguaje Sí, que trae algo como de lo poético, como para poder nombrar algo que es súper claro. difícil de nombrar. Y que no es, tampoco es falso, ¿no? O sea, no sé si yo recuerdo de lo poco que me introdució en el tema, de haber leído que, por ejemplo, para una víctima de abuso, cuando logra recordar, entre comillas, ¿no? O elaborar un relato de su abuso, que a veces pasa décadas, ¿no? Después. Eh, y claro, la reacción del que lo escucha esto no puede ser, ¿te fijas? Y, y hay como creo yo, incluso una cuestión metodológica, ¿no? De comprender que esos relatos finalmente son relatos míticos, pero en el sentido más profundo de la palabra, ¿no? No en el sentido de que sean falsos. No sé si se podría plantear de esa manera, Camilo. Sí, en el fondo son relatos claro, cuando uno habla como de lo mítico simbólico, ¿no? Como de la imagen o de la evocación, quiere hablar que son como el lenguaje empieza a estar cargado de significado, ¿no? Y el símbolo como experiencia como psíquica, como eh, no se agota, ¿no? Eh, Piensa en el símbolo cristiano por excelencia, ¿no? Como la cruz, ¿no? Tú puedes hablar, tienes cientos de tratados, ¿no? Como de teología que han hablado de qué implica y dado que está vivo, ¿no? Y es un símbolo que abre cierta realidad como interior y que tiene muchos como niveles, eh, tú no sé, un símbolo mientras está vivo como sigue evocando significado y sigue transformando a la persona. Entonces, lo que yo trato de hacer en el libro es como tener dos lenguajes que se van como cruzando por momentos, ¿no? El lenguaje que es como más técnico, psicológico, de repente más, eh, eh, vamos a decir, como medio tanto más eclesiológico, en algunas pequeñas disputas teológicas, y tengo que entrar en ese lenguaje porque es un lenguaje que también es muy importante, pero también tratando de hablar y de contar una historia, y de contar una historia que evoque significados y que pueda en el fondo ayudarnos a sostener esto y reflexionar sobre eso, ¿no? Como algo que abra reflexión y abra entendimiento. ¿Tú crees que el desafío, te pregunto porque estamos este año desarrollando el seminario interno de profesores de la facultad con justamente el tema de la crisis de los abusos? ¿Y tú crees que
se está gestando algo así, o se debería gestar una suerte de teología del abuso. ¿Qué características debería tener, digamos, en la línea de lo que conversamos antes, de que hay lenguajes que no son, digamos, conceptuales, pero que también pueden dar lugar a un discurso teológico, ¿no? ¿Qué rol tiene la teología en esto? ¿Hay una teología del abuso? A mí me parece súper interesante lo que está pasando acá espontáneamente, porque si uno ve lo que ha pasado en otras en otros mundos teológicos, como que ya pasaron por esto, ¿no? Cuando uno estudió con un poquito más de profundidad el caso irlandés, en mismo Estados Unidos, por ejemplo, también esto ha tenido un impacto en la conversación teológica, ¿no? Y eso lo encuentro muy bonito y muy necesario, ¿no? Por eso yo encuentro que es muy importante lo que está pasando, incluso como a nivel como de facultad, ¿no? Que hay un interrogarse, es decir, como, ¿cuál es el rol? ¿Cómo hay teologías que pueden como abrir o no dinámicas que tengan que ver con, vamos a decir, facilitar vínculos abusivos, ¿no? Y yo creo que hay harto escrito también al respecto, ¿no? O sea, no hay que inventar como las cosas desde cero, ¿no? En otros lugares y en otros como contextos ya hay muchos académicos que han dicho sí, la teología tiene un lugar y hay discursos y líneas teológicas que están presentes en el problema de los abusos y que tenemos que remirar. Y los teólogos tenemos como un desafío ahí, ¿no? Como importante, ético, ¿no? Como académico, ¿no? Te pongo el caso de las teólogas feministas, por ejemplo, ¿no? Y que es una cosa que yo toco un poco a la pasada, ¿no? Pero para poner un ejemplo en el libro, ¿no? Como las teólogas feministas hace ya 30 o 40 años que están dando una pelea, una conversa de decir cuáles son los discursos sobre Dios, ¿no? Y cuáles son los discursos sobre el ser humano que pueden facilitar dinámicas donde la opresión queda justificada, ¿no? Por poner un ejemplo, las teólogas feministas vienen conversando hace muchos años respecto a la teología de la cruz católica tradicional, ¿no? ¿Cuál es el lugar del sufrimiento y del sacrificio y cómo se vincula con la redención, ¿no? Y se ha escrito mucho acerca de cómo hay ciertas teologías de la cruz que están determinadas por su contexto, ¿no? Desde la teología de los padres, ¿no? Y de la lucha entre el bien y las fuerzas como el demonio, a las teologías más medievales clásicas, ¿no? De la muerte de Cristo implica como justamente para restituir el honor, ¿no? Y como equilibrar las relaciones que se habían roto a raíz del pecado humano, o la teoría de Abelardo, etcétera, ¿no? Que tienen como contexto específico. Y muchas de estas teólogas han dicho, cuidado con estas teologías, con la forma como estamos interpretando, por ejemplo, dinámicas de sufrimiento, ¿no? Esta noción de que cuando hay una dinámica abusiva, desde una teología más tradicional de esta, uno puede decir, bueno, Dios te está mandando esto, es una prueba, ¿no? A lo mejor tienes que tomar esta cruz que estás teniendo en tu cotidianidad y ofrecerla, porque hay un proceso de transformación y de redención espiritual. Por ejemplo, si es que creemos de que toda situación, para ponerlo en la caricatura más burda, ¿no? Que a lo mejor uno podría pensar también que es un mal uso de la teología de la cruz, pero bueno, esa es una conversa que hay que tener. De que entonces, para ponerlo en la caricatura, ¿no? La mujer que está sufriendo situaciones de abuso sistemático en un contexto relacional de pareja, no tenía que ofrecer ese sacrificio, no aceptar ese dolor, que era comillas enviado por Dios, porque eso podía tener un rol transformador como su familia, ¿no? ¿No? Dolores Williams, por ejemplo, una teóloga afrodescendiente, ¿no? Habla de cómo en el imaginario cultural de las mujeres afrodescendientes, ¿no? Se había impuesto muchas veces la noción del sufrimiento subsidiario, así como Cristo sufre en la cruz por nosotros. Las mujeres afrodescendientes tenían que aceptar ciertas dinámicas para mantener equilibrio, por ejemplo, de violencia sexual de parte de patrones blancos, para mantener la subsistencia del esposo y de todos los hijos, ¿no? Y son teólogas que vienen de esas realidades y que están reflexionando sobre eso, ¿te fijas? Sí.
Entonces, ahí hay conversas que yo creo que son súper importantes para poder remirar, ¿no? Y poder como decir, bueno, ¿cuáles son las formas que tenemos de hablar de Dios y cómo esas pueden abrir situaciones como de respeto, de fraternidad, y de, vamos a decir, como de llevar adelante el mensaje cristiano? O cómo pueden ser como teologías que vayan a justificar dinámicas de opresión y de abuso. Parece ser un hecho que, o sea, yo lo he escuchado también en diferentes análisis, que se trata de una crisis estructural, ¿no? Y en ese sentido hay herméuticas que la han ido alimentando esta crisis, pero también hay formas institucionales, ¿no? Que han ido consolidando este problema. Ahora, ¿cómo describirías tú esas dimensiones más estructurales? ¿Qué elementos, por ejemplo, de la institucionalidad católica están realmente fomentando este drama, esta situación, ¿no? Y cómo podemos enfrentarnos a la pregunta de hacer cambios estructurales sin repetir otras dinámicas que pueden ser de signo opuesto, pero seguir reproduciendo, ¿no? O sea, pienso, por decirlo en términos quizás muy generales, ¿no? Pienso en esos giros que ha tomado la historia de ciertos sistemas de la monarquía a la república, ¿no? Y la república siguió con otros signos, reproduciendo muchas veces el abuso y la explotación, ¿no? Entonces, ¿cómo, al preguntarnos eso y al tratar de identificar esos puntos que están consolidando, digamos, este drama del abuso, cómo los enfrentamos y cómo nos cuidamos de no reproducir bajo otros signos, ¿no? Bueno, está bueno. Mira, yo tengo la impresión, ¿no? Al menos como mucha de la literatura que yo tuve como la suerte de poder como empezar a mirar, apuntala la noción de que justamente esta es una crisis que no es producto de psicopatología individual de determinados sacerdotes o religiosos u obispos que o realizan abuso o realizan prácticas de encubrimiento, sino que hay algo estructural y que tiene muchos niveles, ¿no? Que es un fenómeno bien complejo y que tiene varias capas, ¿no? El reverendo Thomas Doyle, ¿no? Que es un notable, uno de los primeros que empezó como a hablar del tema de los abusos en Estados Unidos y es un connotado experto en el tema a nivel internacional, que participa activamente en la Comisión Real Australiana, ¿no? Tiene una frase que a mí me parece como muy significativa, ¿no? Él dice, si hubiera que apuntar a un factor, ¿no? Si hubiera que como ponerle ficha, ¿no? Como decir, ok, esto tiene muchas capas, ¿por dónde partimos? ¿No? Dice, bueno, ese factor es el clericalismo, ¿no? Y la noción de una iglesia clerical, ¿no? Que eso significa una iglesia que es fuertemente piramidal, que es jerárquica, que tiene como el modelo monárquico como asimilado, ¿no? Que está la noción de que mientras más alto en la pirámide estás más cerca de Dios, eres más espiritual, ¿no? Y como que el espíritu viene de arriba abajo solamente. Por lo tanto, se manifiesta solamente en la voz de los superiores, eh, la, de la infalibilidad papal en adelante, ¿no? Como de ese tipo como de modelo de iglesia, ¿no? Que como sabemos no es un modelo que ha estado crujiendo y que al menos del Concilio Vaticano en adelante ha tratado como de mutar y traer otras narrativas, ¿no? Que implican justamente la noción del pueblo de Dios, una comunidad de peregrinos que camina, etcétera, ¿no? Pero el clericalismo es una cultura que, por supuesto, no está solamente en el clero, sino también está en el mundo del laico, ¿no? Del laicado, que implica la idealización de la iglesia y, por consiguiente, del sacerdote, ¿no? Como representante como del mundo clerical, ¿no? Eh, y justamente la estructura misma de la iglesia implica un riesgo muy importante para ver cómo se distribuye el poder, ¿no? La iglesia es una institución tan jerárquica y donde el poder está monopolizado, ¿no? Como en estas castas de hombres, ¿no? Como una especie de élite espiritual, ¿no? Es un terreno muy fértil para la realización de prácticas abusivas.
Ya el universo de relaciones como que se pueden establecer ahí está, es muy vulnerable, ¿no? A que el poder se pervierta y se maluse. Y eso hay un montón de literatura más de la línea de ciencias sociales que efectivamente prueba hace mucho rato que instituciones, justamente que tienen una concentración muy alta del poder, tienen un riesgo de que éste se pervierta y que se maluse, ¿no? De ahí que aparece la noción de que el poder debe tener contrapesos de alguna forma, ¿no? Para que sea saludable. Oye, y Francisco, el Papa Francisco, justamente a, a raíz del giro que tuvo su visita a Chile, ¿no? Y un giro bastante importante, eh, termina planteando en repetidas oportunidades que el mundo de aquello que se denomina eufemísticamente religiosidad popular, pero que en el fondo es la fe de las mayorías populares, ¿no? Es la fe cristiana del pueblo latinoamericano. Él justamente dice, aquí hay una clave o un antídoto contra el clericalismo. ¿Qué piensas de esa idea? Yo creo que es inspiradora, ¿no? Y yo creo que es alentadora, y yo creo que el Papa Francisco también, al menos, eh, yo me atrevería a decir que es el primer pontífice, ¿no? Que hace reflexiones un poco más sistemáticas y profundas respecto a este factor, ¿no? Eh, si uno lee la carta que le envió Francisco, ¿no? A los obispos chilenos, ¿no? Cuando fue luego de su visita, ¿no? Y que fue ese año tan duro, ¿no? Como para la iglesia en nuestro país, en términos como de crisis, ¿no? Vamos a decirlo. Él justamente previene contra esta psicología de élite, ¿no? Él llama, ¿no? Esto es una psicología de élite, donde un grupo reducido de personas como que se toma el lugar como del pueblo de Dios, ¿no? Y habla de espiritualidad narcisista, y habla en términos inusualmente duros para un pontífice, ¿no? Como no hay mucho antecedente de cartas que tengan ese tipo como de lenguaje, ¿no? Y entonces, justamente ahí yo creo que es importante lo que tú estás diciendo, hay vamos a decir, hay muchos lugares desde donde entrar, pero justamente se requiere revisar también cómo operativamente funciona, ¿no? El tema de desmantelar esta iglesia piramidal clerical e imaginar otro tipo de iglesia, ¿no? Y ahí está un poco la bajada, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Implica cuál es la participación del mundo del laicado, cuál es el rol de la mujer, cómo se toman las decisiones al interior de la iglesia, ¿no? Hay un montón de cosas como operativas que hay que reflexionar y que hay que darle vuelta. Ahora, a mí me gusta mucho, por ejemplo, como una perspectiva que varios académicos, por ejemplo, yo he escuchado harto como algunas lecturas que hace alguien como Carlos Chickens acá en Chile, ¿no? Eh, donde yo he escuchado varias veces a Carlos que dice, bueno, está bien, pero no, la iglesia no tiene que copiarle el modelo de la democracia tampoco, no se trata de eso, ¿no? Como de que ahora va a ser una iglesia, comillas, democrática, no monárquica, sino como eh, en el sentido como de una persona, un voto, etcétera, como de copiar modelos de organización que vienen como del mundo más secular, sino que la iglesia en sí misma tiene como tradiciones distintas para generar una escucha diferente respecto a donde se manifiesta el espíritu, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el tema de ¿Podría? de la sinodalidad, Eso, ¿no? eso te iba a decir. Yo creo que es Sí. una clave, ¿no? Y que estamos varias personas pensando, bueno, ahí hay algo, ¿no? Que no es un modelo Sí. democrático, ¿no? Sino, y ahí No, parafraseando a Carlos, ¿no? Como dice, bueno, justamente es una escucha distinta, una actitud distinta de ver dónde se sí, manifiesta, sí, ¿no? Como el espíritu, ¿no? Y de nuevo, escuchando, ¿no? Y dialogando y encontrándonos. sí, Pero no una toma de decisiones así piramidal tradicional clásica, ¿no? Es otra cosa, sí. ¿no? Sí, a mí me gusta mucho porque es que buena la comparación con la democracia, ¿no? Porque en el fondo, claro, la democracia es un régimen político y la iglesia en el fondo busca ser, ¿no? Casi como el lugar donde uno se introduce en el reino de Dios, ¿no? Entonces, el concepto de sinodalidad
y lo dice el mismo documento de Lumen Gentium, ¿no? Del consenso. Porque la democracia, digamos, entiende, por lo menos como las democracias que tenemos hoy día, ¿no? Que son democracias representativas y en las que en el fondo funciona dos facciones, sin una no existe la otra, ¿no? En cambio, esa idea del consenso de la fe, que va desde el primer obispo hasta el último de los fieles, donde hay un acuerdo, ¿no? Que no es, te insisto, no tiene que ver como con la representación individual, ¿no? Sino como con un acuerdo implícito. Creo que es interesante, no sé si podrías profundizar cómo has abordado tú o cómo piensas el tema de la sinodalidad como antídoto o como quizás antónimo del clericalismo. No es mi área de expertise, para ser honesto. Primera, no como yo como entro en la conversa, no, pero no es mi fuerte en términos como académicos, también para como ser sincero con eso, ¿no? Pero lo que yo encuentro como al menos interesante, como para imponer lo que estás diciendo, que implica también el entendimiento de que el espíritu no solo se manifiesta como de, comillas, arriba abajo, sino sobre todo, ¿no? Y fundamentalmente en el mundo cristiano, como de abajo arriba, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me tocaba mucho como escuchar, ¿no? Como clínico también, ¿no? Cuando habían personas que habían sufrido dinámicas abusivas, es que decía, pero mi superior me lo dijo, o mi superiora me lo pidió, o lo hizo, ¿no? Y lo que dice el superior es, de nuevo, como que viene de arriba, ¿no? Como que tengo que obedecer porque ahí se está manifestando la divinidad, ¿no? Y si tú te fijas, como en este otro modelo, o como una iglesia que tenga como lo sinodal más metido en sí, ¿no? Va también a conceptualizar, y esto es una cosa que, por ejemplo, San Benito hacía ¿cómo se llama? En la dirección y del destino de su monasterio, ¿no? Que me acuerdo maravilloso, que presta atención particularmente a los más jóvenes, y a los más pequeños y a los más humildes, ¿no? Porque decía, ahí se manifiesta el espíritu con mucha más frecuencia, más que en el más experto, ¿no? ¿No? Se manifiesta en los humildes, ¿no? Y ahí habla Dios, ¿no? Y te fijas, entonces es una lógica que al menos plantea la posibilidad de que existan otras narrativas de cómo decimos que estamos escuchando y tratando como de caminar, vamos a decir, comunitariamente, ¿no? Entonces, mira qué distinto. Eso está en los evangelios, ¿no, ¿Perdón? Camilo? Eso está en los evangelios. ¿Cómo no hemos sido capaces? ¿Y qué nos recuerda el día de mañana cuando digamos, ya superamos este modelo? ¿Qué nos resguarda, no? ¿Cómo lo ves? O sea, no sé, realmente llama la atención. O sea, el mensaje cristiano sale de justamente ese dar vueltas, las prioridades, ¿no? Es como, ¿por qué no hemos sido capaces? Bueno, en este momento, de hecho, no estamos siendo capaces, como iglesia, de dar cuerpo al evangelio. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es? No sé, como psicólogo quizás tú puedes darnos una respuesta, ¿no? De cómo funciona la psique. Sí, yo diría que es un tema, es súper, como, es muy buena, pero muy grande y muy, no sé si es que me atrevería como a contestarla, podría balbucear un par de cosas probablemente, ¿no? Eh, pero yo diría justamente que uno de los desafíos importantes implica la relación que se establece con el poder, ¿no? Eh, y cómo el poder, cuando está desprovisto como de, vamos a decir, como de un, no sé si desarrollo interior o como cierta concepción o ciertos lugares fundamentales, también tiene cierta naturaleza que va corrompiéndose, ¿no? Y que son sistemas que se van autoprotegiendo, ¿no? Entonces,
Ahí hay como, de nuevo, tiene muchas capas, ¿no? No sé cuál de todas elegir, ¿no? Pero piensa, por ejemplo, en la importancia de cómo cuando uno está muy identificado, ¿no? Con una tradición, con una institución, ¿no? Eh, Cuando tu identidad está como fundamentalmente definida por ella, ¿no? Eh, cual- Cualquier comentario crítico o llamada de atención o invitación a la reflexión se puede sentir como un ataque, ¿no? Mm, Eh, sí. a mí me ha pasado además estos últimos días, ¿no? Yo he tenido algunas conversaciones estos días a raíz del libro. eh, y me llamó, o sea, no me ha llamado tanto la atención porque pensé que iba a pasar como cierta animadversión y rabia e ira y demás es que a veces algunas de las cosas que yo he escrito ha generado, porque se lee como un ataque, ¿no? Se lee Mm, como que, no como, como una crítica que es como difícil de sostener, etcétera, y como si y uno proyecta, bueno, que esta persona quiere destruir esto, etcétera, ¿no? Como, eh, mm, y, y si tú lo ves, por ejemplo, eh, como en lo que ha pasado en la respuesta más institucional formal, justamente los líderes de la iglesia muchas veces han estado más protegidos de proteger como la iglesia como institución, ¿no? En parte por mm. cómo estaban funcionando con sus identidades muy intrínsecamente unidas, ¿no? A ella, eh, y incluso realizando, como llegando a realizar delitos, ¿no? Como descubrimiento y demás, ¿no? Entonces, te Sí. fijas, es una perversión por completa, ¿no? Perversión que además Mm. Cristo denuncia en innumerables veces en el Evangelio, como tú mismo lo señalas, ¿Cómo porque es despojarse de desafiante. esa identidad? Digamos, despojarse hermenéuticamente, porque también es cierto que uno necesita, ¿no? Ujú, Eh, Construye identidades, pero ciertamente. cómo vaciarse y despojarse cada vez que sea necesario o hasta el punto en que sea necesario. ¿Cómo nos Mm, despojamos de esa identidad para que parezca el otro, ¿no? No sé. claro, Eh, claro. Y yo creo que ahí la tradición cristiana tiene mucho que aportar también, ¿no? Porque hay muchos lugares, muchos como mm, eh, aportes teológicos y espirituales que hablan de lo importante tú usaste la palabra despojo, ¿no? Como del proceso como quenótico, ¿no? De autovaciamiento, y que tiene una potencialidad como de descubrimiento interior como muy significativa, ¿no? Eh, y no hay místico católico, ¿no? Eh, Me atrevería a decir que en algún momento tenga que también despojarse de las cosas que da por más cierto, entre otras las ideas y representaciones que tenga respecto de la divinidad, ¿no? Eh, entonces, si uno lo pone incluso como si uno mira como el desarrollo de las vidas de los grandes místicos, ¿no? Como muchas veces como proceso, cuando hay procesos de compenetración, los procesos de purificación finales implican incluso, no sé, citando a San Juan de la Cruz o Margarita de Porete, ¿no? Lo mismo Mestre Eckhart, eh, Teresa Dávila también habla de eso en distintas formas, como implica un vaciarse hasta lo que uno como de todo, ¿no? Como es una entrega y una apertura, ¿no? Justamente para recibir al otro eh, en uno que tiene la potencialidad de transformarte, ¿no? mm. Eh, Oye, y entonces es la, interesante la eso que tú dices. metáfora, la metáfora que atraviesa todo tu libro, ¿no? Está en todos los capítulos aparece la palabra sombra. Sí. ¿Tiene alguna relación con esto que estamos hablando de proyectar una identidad? En el fondo, terminar proyectando una sombra y no una Ciertamente, identidad. claro. Claro, la noción básica de sombra es que los seres humanos tendemos a funcionar de manera unilateral. Nos identificamos con ciertas características y rechazamos otras. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona, no sé, eh, trabajadora, seria, ¿no? Y no soy flojo ni, qué sé yo, vago, ¿no? Yo soy extrovertido, no introvertido, yo soy, no sé, alegre, no una persona depresiva, ¿no? Como del múltiple abanico, vamos a decir, como en términos más sencillos de formas de ser, tiendo como a tomar selectivamente y voy construyendo mi identidad y me aferro a ella, ¿no? Con uñas y dientes, eh,
y rechazo una serie de cosas que, tomando la frase de Terencio, ¿no? Esto de nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Y de que uno puede reconocer en el propio corazón, ¿no? Como los impulsos más nobles, pero también las partes más instintivas, básicas, fundantes de lo que nos constituye como seres humanos, ¿no? Eh, y ese proceso, cuando se hace de manera muy sostenida y de manera muy rígida, justamente crea una tensión interna y provoca sufrimiento y enfermedad mental, para decirlo en lenguaje más psicológico, ¿no? Eh, Mm, Mientras más santo me crea, para decirlo a lo mejor pasando más al lenguaje más religioso, probablemente mi sombra va a ser más destructiva, ¿no? Y tenemos famosas personalidades acá en nuestro país que un poco toca eso, pues, ¿no? Como lo que pasó con de Caraíma a Poblete, ¿no? Son personalidades que justamente tenían un nivel de decisión interno muy alto, ¿no? Entre lo que mm, proyectaban, con lo que estaban identificados y lo que negaban de sí, ¿no? Y lo que escondían, ¿no? Entonces, mm, eh, eso no necesariamente tiene que ser así. Y es bonito porque tú justo trajiste el concepto como el autodespojo. Las personas cuando pasan procesos de conversión o de transformación psicoespiritual, justamente su capacidad de sostener la contradicción y de ver la complejidad que habita en el propio interior va creciendo, ¿no? Se va desarrollando, se mm, va refinando, ¿no? Y uno va muriendo ideas que tenía respecto a uno mismo y se descubre de formas nuevas, mm. ¿no? No, Eh, perdona, Camilo, sí, y dale, el ¿no? tema, o sea, en este mismo, digamos, tema de la identidad, si introducimos el tema de la identidad sexual, ¿no? Como que más allá de la iglesia, digamos, en nuestra cultura hoy día está cambiando, ¿no? Está cambiando la manera de entender nuestra identidad sexual y imagino que en particular esa definición que es tan compleja, ¿no? Tan llena de biología y de psique, debe también incidir, ¿no? En esta proyección de una sombra que quiero eliminar, ¿no? De mi... bueno, un poco yo creo que, imagino que ambos, quizás yo más que tú, crecimos en esta cultura, ¿no? Donde uno se define de manera muy taxativa, identifica ciertos rasgos a la sexualidad, por ejemplo, y va perdiendo eso que decías tú, esa riqueza exploratoria de gestos, de actitudes, que... Claro, claro, sí, por supuesto, piensa en la noción de masculinidad, ¿no? Y como para a lo mejor para la generación de nosotros, o de nuestros padres probablemente, ¿no? Como la noción de lo que significa ser hombre implicaba como ciertos modelos súper rígidos y que deja fuera un montón de experiencias humanas que no son malas en sí mismas. La expresión de la Claro. vulnerabilidad, por ejemplo, la expresión de afectos, no de emociones, ¿no? El Y en ese contacto, ¿no? sentido, ser Como, cura sí, ser cura también ha estado súper asociado a ciertas actitudes, ¿no? De exacto, santidad, de una santidad, digamos, perversa, porque es inalcanzable, exacto, eh, muy vinculada a la moral sexual, ¿no? sí, También de impasibilidad, en exacto. fin, ¿no? Súper, súper. Esa Eh, y, es una de las tesis fundantes también como del trabajo, cuando yo me meto como más en el tema de psicología sacerdotal, eh, y los modelos implícitos, para decirlo así, bien sencillo, ¿no? El imaginario religioso, ¿no? Hasta no muchos años atrás, como tú bien dices, implicaba una especie de modelo de cómo es el buen sacerdote, ¿no? El buen religioso, etcétera, ¿no? Que implica esta cosa así como media como etérea, sin muchas pasiones, de nuevo, sin humanidad, ¿no? Eh, sin contacto, de nuevo, como con su afectividad, con su sexualidad, con sus necesidades de contacto, con sus necesidades de afecto, ¿no? Como absolutamente negadas, ¿no? Por ser una especie de ser espiritual descorporeizado caminando, ¿no? Como de allá en los cielos, ¿no?
Entonces, justamente, estoy haciendo la caricatura solo para que se entienda el punto, ¿no? Como esto es un poco más complejo cuando uno lo mira como Sí. en el individual, pero justamente eso implica de que todos esos aspectos se vuelven sombríos. Y para ponerlo con una imagen, ¿no? Como que yo a veces uso, ¿no? Es como, imagínate como te despojas de parte de tu ser humano y los pones en el sótano. Le pones 8 llaves encima, ¿no? 8 candados, ¿no? Y lo dejas ahí, mm, oscuro, sin pan, sin agua, ¿no? Y qué es lo que pasa con una bestia, ¿no? Cuando tú la dejas amarrada, sin comida, ¿no? Sin luz, ¿no? Eh, se vuelve más primitiva, ¿no? Si tú un perro lo tratas así, para Mm, ponerlo como en un ejemplo como de los animales, ¿no? Cuando sale, ¿no? Está mm, absolutamente como convertido en algo como desregulado, ¿no? Eh, y todos estos aspectos que los sacerdotes se supone que no podían tener, ¿no? Como emociones, vulnerabilidad, necesidad de descanso, necesidad de afecto y de relaciones significativas con amigos, con pares, ¿no? Todo lo que implica ser humano, ¿no? mm. Eh, como queda ahí, ¿no? Y ahora ¡puc! Explota de vuelta, ¿no? Como esta es la revancha eh, de Doctor Jekyll, ¿no? Como, que es parte de lo que yo digo en el Claro. libro, ¿no? Como la crisis de los abusos sexuales es la emergencia de todo lo represivo, todo lo reprimido, a nivel individual, pero también a nivel como colectivo. ¿En qué estamos? Te pregunto. Es decir, yo te lo digo como laico creyente, digamos, eh, como una sensación un poco de perplejidad, ¿no? Al observar, por ejemplo, al intuir que aquellas iniciativas o transformaciones que el Papa Francisco quiere implementar no están llegando a término, ¿no? Eh, Al ver que estamos en una iglesia desconectada en alguna medida del acontecer nacional, es decir, la pandemia, el proceso constituyente. Claro. Entonces, hay como una suerte de perplejidad, ¿no? En muchos y muchas de nosotros, de los creyentes, digamos, y también de los clérigos, que, que hace pensar o decir muchas veces, bueno, de nuevo vamos a seguir hablando del tema de los abusos, o sea, Claro. entonces en ese sentido, Camilo, ¿tú cómo ves pistas de desarrollo? Porque también yo creo que sí, también es verdad que hay que ir dando pasos, ¿no? O sea, no podemos seguir eh, repitiendo una cantinela que incluso es revictimizante, ¿no? Para las víctimas. Eh, ¿Cuáles son las perspectivas, digamos, como iglesia y también como teólogos y teólogas? Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? En lo que dices, ¿no? Como yo, así, muy subjetivamente, tengo la impresión de que estamos en un momento de empezar a salir de la perplejidad, ¿no? De a poquito, ¿no? Como este shock inicial, esta caja de Pandora que se abre, ¿no? Y sale todo esto, ¿no? Como botones, ¿no? De lo que pasaba en los colegios, comunidades, centros educativos, ¿no? Etcétera. Eh, y lo que pasa en Chile ha pasado en otros lugares también, ¿no? Eh, como hay unos años como que ¡pum! Destape, 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 y luego justamente empiezan a aparecer como intentos como de entender, de comprender, de reflexionar, de estudiar y de mirar qué es lo que tiene que cambiar, ¿no? Ahora, uno de los riesgos de esto es que, y los terapeutas que trabajamos mucho con trauma estamos muy familiarizados con eso, es que eh, hablar del mal, para decirlo más religiosamente, o lo traumático, es tan desafiante, ¿no? Es tan difícil, ¿no? Es tan intenso como el nivel de sufrimiento, que en verdad lo que suele pasar es que cuando alguien, una víctima, devela, los sistemas humanos, familiares, comunitarios, sociales, etcétera, en los distintos niveles, rápidamente a veces quieren como dar vuelta a la página, volver como a reacomodarse, ¿no? Y La hay nueva como, normalidad.
y hay un intento de instaurar un segundo silencio, ¿no? Porque justamente es como tener una papa caliente en la mano, ¿no? Una piedra caliente, mejor dicho, ¿no? Que te quema, que te hace mm, daño, y es como que querés soltarla un poco, ¿no? Entonces, mm, eh, todas estas narrativas como de dar vuelta a la página, seguir, no quedar pegado en esto, nacen un poco desde ahí, ¿no? Desde el comprensible y humano cansancio, eh, como cuando estamos en una situación que nos duele mucho, ¿no? Queremos salir de esa situación por lo más rápido posible, un mecanismo humano como básico de sobrevivencia. Pero yo creo que el desafío es sostenerlo, reflexionar, ¿no? Y seguir como dialogar y construir justamente como caminos, como para poder movernos y poder garantizar un verdadero nunca más, ¿no? Eh, mm. entonces, yo tengo la sensación que hay algo como eso que aún no está pasando, ¿no? Eh, y creo que más trabajo colaborativo se requiere al respecto, ¿no? Eh, Mm. en términos clásicos teológicos, ¿no? Que a mí una de las áreas que me gusta harto es como teología del trauma, ¿no? Que justamente dialogando entre psicología y ámbitos teológicos, eh, vamos a decir de que el lugar del sábado santo ha sido tan históricamente bypaseado, ¿no? Y cuando estamos en situaciones como de horror, hay un riesgo como como dicen los gringos, del rush a la resurrección, ¿no? Entonces, en un Mm. momento de cruz, es como ya rápido, como que hay que llegar al domingo, rápido, para decirlo en clave cristiana, ¿no? Claro, Eh, claro. y nos saltamos el lugar del sábado, que el lugar del sábado es un lugar de Mm. muerte, de silencio, Sí. de sopeso, ¿no? Es un lugar psicoespiritual muy significativo, muy profundo y que tiene mucho que ver con el post-trauma, ¿no? Eh, Mm. y bueno, y justamente el desafío yo creo es como sostener ese lugar, habitarlo, ¿no? Y reflexionar y construir desde ahí, ¿no? Pues si no uno Mm. llega a una especie de resurrección maníaca, ¿no? Eh, y Sí. te bypaseas el Es el dolor, día sin ¿no? imagen, ¿no? El sábado, el día sin imagen, donde se cubren las imágenes, la primera imagen que es la Eucaristía, ¿no? No se celebra. Oye, Camilo, muchas gracias. Para mí ha sido un gustazo poder conocerte ahora cara a cara. Ujú. Espero que podamos encontrarnos en persona. Ojalá. Y bueno, espero también que podamos, entre todos y todas, ir dando pasitos pequeños, sosteniendo la piedra y poder el día de mañana, imagino que siempre vamos a estar en el riesgo, ¿no? Pero poder avanzar de manera quizá un poquito más lúcida que lo que Mm, ha sido estos últimos 30 años, ¿no? mm. Muchas gracias nuevamente y gracias también a los que han visto esta entrevista y bueno, un saludo afectuoso. Nos vemos. Gracias, Federico, también. Pues yo lo disfruté mucho, fue un gusto conversar contigo, ¿no? Gracias por la invitación y por el espacio de conversa, ¿no? Estuvo muy bueno, gracias.